Amados hermanos, tengan ustedes buenos días, bienvenidos a esta transmisión de servicio de a domingo. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Como cada semana decimos lo mismo, ¿no? Que nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, así que donde quiera que te encuentres, eres la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, amén. Tengan todos ustedes una bienvenida, buenos días, espero que tengan su Biblia, su café, su iPad, su phone, lo que tengan disponible para que podamos hacer el servicio esta mañana. Si nos estás viendo aquí por primera vez, eres bienvenido a tu casa, Comunidad Cristiana, Palabra Viva, en la ciudad de La Mirada. Y seguimos confiando en el Señor que Él va a abrir las puertas de la iglesia una vez más para que nos volvamos a reunir físicamente una vez más. Estaba leyendo la palabra de Dios hoy en la mañana y en Apocalipsis 19 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro mediador, nuestro intercedor. Es el que vamos a hablar esta mañana. El verbo que estaba con Dios desde el principio. Aquí en Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 5 vamos a estar hablando esta mañana. Esta persona de Jesucristo, es bien importante que conozcamos quién es Jesús. ¿Por qué no me acompañas a hacer una oración? Hacemos 2 cantos de alabanza al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Verbo de Dios, y después nos metemos a la palabra. Amén. Acompáñame en oración, por favor, esta mañana. Bendito amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Estamos totalmente alegres, Señor, sin importar las circunstancias que estamos viviendo en este mundo ahorita con esta pandemia, Señor, con todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros en Texas, el tornado, Señor, el huracanes, temblores en otros lugares, Señor. Sin embargo, Señor, esta mañana nos reunimos aquí como iglesia, Padre, para alabar tu nombre, Señor, para escuchar de tu corazón, Señor, para que tú, Señor, nos puedas hablar a nuestro corazón, Señor, para que tú nos puedas seguir enseñando tu palabra y podamos seguir creciendo en ti, Señor. Que nuestra fe se aumente más, Padre bendito, para que podamos salir a las calles a proclamar y a predicar ese nombre en el cual solamente se encuentra la salvación, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, te amamos, Padre bendito. Creemos, Señor, que tú estás con nosotros ahora, Señor, porque tu promesa es que donde 2 o 3 se juntan, tú estarás ahí en medio de nosotros. Y esta mañana, bendito Padre, creemos que tú estás con nosotros. Y es a ti, Señor, que ahora abrimos nuestro corazón y te pedimos, Señor, que nos hables. En el nombre de Jesús. Y todos decimos: amén y amén. Bueno, ahí con tu ronco pecho, donde quiera que estés, vamos a hacer una alabanza al Señor. Y vamos a cantarle a Él, porque Él, realidad que Él es poderoso para hacer todas las cosas y sobreabundar más allá de lo que pensamos y lo que pedimos. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Todos juntos decimos: tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús.
el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. Cantémoselo junto al Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, tú eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Una vez más, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Bendito seas, amado Padre, porque tú eres todopoderoso, Señor. Señor, tú eres fiel, Señor, para cumplir todas tus promesas, Padre. Y en esta mañana te creemos, Señor, que tú estás siempre cumpliendo tus promesas, Padre. Bendito seas, Señor, porque tú eres todo para nosotros. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte. Vine a adorarte. Vine a postrarme. Vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viviste, por pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Una vez más. Vine a adorarte,
adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Gracias, bendito Dios, porque nos das la oportunidad, Señor, de vivir un día más. Y es por eso que venimos, Señor, a adorarte, Padre, a postrarnos adelante de ti, Señor, y a decirte que tú eres nuestro Dios verdadero, Señor, que tú no eres una religión, Señor, que tú no eres, Señor, una fotografía, firmamento de nuestra imaginación nada más, Señor. Venimos a decirte, Padre amado, esta mañana que eres real en nuestras vidas, Padre, y que tú quieres ser real en nuestras vidas, Padre, conforme nosotros, Señor, abrimos tu corazón a ti. Bendito seas por siempre, Señor. Estamos totalmente agradecidos por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Te amamos, Señor, y es en tu nombre que esta mañana oramos. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. I get excited when I sing worship songs for the Lord. Me pongo aquí un poco exaltado cuando hacemos alabanza al Señor, que dicho sea de paso, cada uno tenemos un talento que Dios nos da. Y si Dios te dio el talento de música, de cantante, no te lo quedes para ti mismo, ¿ok? Dios siempre está con las puertas abiertas, esperando que vengas a servirle con los talentos que Él te dio. Así que utilicemos este espacio ahorita como un comercial, si es un comercial, un advertising. Si quieres cantar, si Dios te ha dado el don de cantar y de guiar en alabanza, por favor, by all means, ven a verme, por favor, y aquí hay una posición abierta para ti, porque el Señor ya te escogió desde la fundación de esta vida, que aquí en esta iglesia tú venías a cantar, tú tienes que venir a cantar, así que te lo dejo, de parte de Dios, te lo dejo en tu corazón y haz tú la decisión y dame una llamada, ¿ok? Ok, el Evangelio de Juan. La semana pasada dimos una introducción pequeña, concisa, a lo que es el Evangelio de Juan. Hablamos de que hay 4 evangelios. Hablamos de que los 3 primeros evangelios son los evangelios, como se le conoce, los evangelios sinópticos. Sinópticos, que significa que tienen un mismo formato. Pero el Evangelio de Juan es algo más conciso, más adentrado, más a profundidad, y se concentra en la persona de Jesucristo. Como los primeros evangelios se concentran en los milagros que Jesús hizo, en la obra de Jesús, cuando creció, da su genealogía de cuando Él nació y nos da un poco más de historia, pero Juan va directo al punto a decirnos quién es Jesús en nuestras vidas. Porque es bien importante que conozcamos a Jesús el de la palabra, a Jesús de la Biblia. Es bien importante. Porque hoy en día hay muchos, desde que Jesús existía dijo que iban a haber muchos falsos cristos que vendrían en su nombre, y les había advertido a sus discípulos que tuvieran cuidado de aquellos que vinieran con el nombre de Jesús, con el nombre de Cristo, porque habían muchos falsos cristos, y hasta el día de hoy es evidente, tenemos muchos falsos cristos y muchos falsos Jesucristos también. Así que es bien importante que entendamos quién es Jesús, que esto pasa a ser el fundamento de nuestra fe cristiana. Eso es lo esencial, eso es lo que hace la diferencia entre la religión y la relación personal con Dios mediante Jesucristo. Porque si podemos salir acá afuera del edificio y preguntar a la gente si creen en Jesús, y la mayoría de la gente va a decir que sí. Y tú vas a preguntarles qué es lo que tú crees de Jesús, y van a decir, yo creo que Jesús fue un buen profeta, fue un maestro, es un historiador, o fue una figura de la Biblia, fue alguien que está escrito, es historia y todo. Y la mayoría de las personas creen en Jesús. Hay también películas en Hollywood, The Passion of the Christ, sino que hacen películas, pero pues no pasa más de ahí. Es simplemente un cinometraje que está ahí para que veamos el relato de Jesucristo, que al propósito, y dicho sea de paso, se quedó un poco corto la filmación de Mel Gibson cuando se habla de la descripción de Jesucristo, pero mínimo tenemos ahí un lugar para donde podemos escuchar el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder. Amén. Pero es bien importante que entendamos quién es Jesucristo.
Y hacía un tiempo, en Mateo capítulo 16, cuando Jesús se llevó a sus discípulos al lado de Cesarea de Filipo, los llevó y les hizo esa pregunta no la tenemos que hacer nosotros mismos para poder contestarla adecuadamente. Debemos de entender y recibir una revelación de parte de Dios. ¿Cómo recibimos la revelación de parte de Dios? Mediante su palabra. Pero es bien importante que entendamos quién es Jesús y qué es lo que vino a hacer a esta vida. Porque los discípulos, cuando Jesús les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Y ellos contestaron, bueno, unos dijeron que tú eres un buen maestro, otros que eres un buen profeta, que eres un hombre de Dios. Y qué bueno que hayan dicho eso acerca de Jesús. Y es lo mismo que les estoy diciendo a ustedes, si salimos acá a la calle, es lo que la gente nos va a decir. Pero Jesucristo lo trajo a un nivel un poco más personal, lo trajo a un nivel más a profundidad. Y a sus discípulos, a quienes él estaba entrenando, cuáles ellos tomarían el ministerio cuando Jesús partiera, cuando regresara al cielo. Él quería que ellos supieran bien quién era este Jesús a quienes ellos estaban trabajando. Y les hizo la pregunta personal. Qué bueno, dice Jesús, que todos digan eso acerca de mí, pero tú, ¿quién dices que soy yo? Ustedes, ¿quién dices que soy yo? Y yo creo que esa pregunta no caduca, no tiene expiration. Creo que hasta el día de hoy es válida. Y depende en tu respuesta de quién es Jesús, tendrás la vida eterna. Cambia totalmente una perspectiva eterna cuando contesto yo adecuadamente quién es Jesús en tu vida. No podemos vivir con un Jesús religioso, con un Jesús conectado en una cruz, crucificado ahí, valga la redundancia, o un Jesús lleno de veladoras, a donde no pasa a ser nada más que un Jesús crucificado. ¿Cuál es el poder de la cruz de Cristo? ¿Cuál es el poder, el trabajo que Él vino a hacer? Porque Lucas nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a aquel que estaba perdido. Tú y yo estábamos perdidos espiritualmente. Y este es el Jesús del cual la Biblia habla. No la tradición, no la religión, y no muchos otros libros que hablan, se han inventado acerca de la persona de Jesucristo. Y hoy día vamos a ver quién es Jesucristo. Insisto, solamente cuando damos la respuesta adecuada acerca de Jesús, depende nuestra salvación, depende nuestra vida eterna. Porque yo no puedo confiar en un Jesús que solamente está crucificado y se quedó ahí en la cruz. Y cada que lo veo en una fotografía, cada que lo veo en una pared, está crucificado. Jesús no está crucificado. Vino a la cruz por ti y por mí. Pero también fue sepultado, pero también resucitó al tercer día. Y hoy día Jesucristo vive. Él está vivo. Él ha vencido la muerte por ti y por mí. Que si ponemos nuestra fe en Él, no moriremos, mas tengamos vida eterna. Entonces, en versículo 1 de Juan, le titulé este mensaje, El Verbo en la Eternidad. Y en versículo 1, dice lo siguiente, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan comienza su evangelio con un prólogo, con un comienzo en el que nos adelanta un resumen, muchos de los grandes temas que vamos a ver a continuación, y va a ir desarrollando poco a poco conforme vamos avanzando en ese evangelio de Juan. Pero el punto central del evangelio y al que Juan dirige nuestra mirada, nuestra atención, nuestro corazón, es desde el comienzo mismo que el Señor Jesucristo es presentado aquí como el eterno Dios. En el principio habla de su eternidad. Era con Dios, su comunión con el Padre. El Verbo era Dios, habla de su divinidad, de Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas. Esto habla de su atributo divino de creador de todo.
Él estaba en la vida y la vida era la luz de los hombres. Esto habla de sus atributos divinos como vida y como luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto habla sobre su triunfo sobre las tinieblas, su triunfo sobre la tumba. En el principio dice esto. En el principio la Biblia nos habla en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y como hablamos eso la semana pasada, Dios no justifica cuando escribió su divino libro, que es la palabra de Dios, no justifica su existencia, ni tampoco dice, bueno, a lo mejor existió. No, Él está diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, implicando que Dios estaba ya obrando, Dios ya existía. Y el prólogo de Juan aquí lleva nuestros pensamientos aún más allá de la creación para trasladarnos a la eternidad de Dios. Jesús se refirió a ese momento cuando dijo en Juan 17:5, dijo lo siguiente, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? Antes que el mundo fuese. Ese era el verbo que estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan utiliza el término griego logos, que es traducido como verbo o palabra, para referirse a Jesús. El término palabra se utiliza de diferentes maneras en la Biblia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas que se traducen para la palabra, se traducen para palabra rema y logos. Rema y logos. Ese rema es cuando la palabra es hablada, cuando por ejemplo tú estudias la palabra de Dios y te das la tarea a absorber todo lo que Dios tiene en su palabra, y en un dicho momento, en un dado momento tienes que hablar y Dios, esa palabra se hace rema en tu vida y la puedes hablar, la puedes compartir con los demás. Esa es la rema, que tienen significados ligeramente diferentes, pero generalmente significa la palabra. Una palabra hablada, ese es el rema. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 38, cuando el ángel se le apareció a María, le dijo que sería la madre del Hijo de Dios, ella respondió así: he aquí la sierva del Señor. Fíjate qué preciosa María de la Biblia, que está respondiendo aquí: he aquí la sierva del Señor. Mas no dijo la sierva de mi Hijo Dios. No, dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu rema, conforme a tu palabra. Ahí está, esa palabra está usada aquí en Lucas 1:38. Logos, sin embargo, tiene un significado más amplio y un poco más filosófico, porque los griegos eran filósofos. Entonces, ese término por lo general implica un mensaje más completo, más amplio, y se usa principalmente en referencia al mensaje de Dios, del mensaje de Dios a toda la humanidad. Un mensaje completo, un mensaje que no tiene principio y que no tiene fin, que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Por ejemplo, en Lucas 4:32 dice que cuando Jesús enseñó a la gente, les enseñaba, se admiraban por su doctrina, porque su logos, porque su palabra era con autoridad. Entonces la palabra logos está utilizada aquí. Se admiraban de su doctrina porque su palabra o logos era con autoridad. Y el pueblo estaba maravillado no solo por las palabras que Jesús usó, sino por el poder del mensaje que Jesús traía a los suyos.
El verbo, ese logos, aquí en Juan capítulo 1, es Jesús mismo. Jesús es el mensaje total del corazón de Dios. Todo lo que Dios quiere comunicarle a la humanidad, lo que Dios quiere comunicarle a todo hombre. Y en este primer capítulo de Juan nos da una idea dentro de la relación entre Padre e Hijo antes de que Jesús viniera a la tierra en una forma humana. ¿Por qué? Porque con el Padre, Él preexistió, la preexistencia de Jesucristo. Jesús no comenzó en Belén. Jesús no comenzó no nació al lado de unas vacas. Ese no fue su principio de Jesús. Esa fue la tarea que Dios le puso a Jesús, que viniera en forma de hombre para que Él pudiera proveer el perdón de los pecados. Aquel que no conocía pecado lo hizo pecado para que nosotros pasáramos a ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y esto habla de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. En el primer versículo, Él preexistió con el Padre. En versículo 3, Él estuvo involucrado en la creación de todo. Y en versículo 4, Él es la luz de los hombres. Este es el Jesús que nos salva. Este es el Hijo de Dios. Este es Dios mismo encarnado. Y eso lo vamos a ver a continuación. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo Jesús es toda completa expresión, todo lo que es Dios mismo. Más adelante el apóstol Pablo nos escribe en Colosenses 1:19 y dice: por cuanto agradó al Padre que en Jesús habitase toda plenitud. También nos dice en Colosenses 2:9, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La deidad habla de la divinidad. Habla que Jesús es 100% hombre y Jesús es 100% Dios. Pero Dios Padre es Espíritu, nos dice la palabra de Dios. Él es invisible para el ojo humano. A las personas les resultó fácil ignorar el mensaje de un Dios invisible y continuaron en su pecado y rebelión. Así pues, el mensaje se hizo carne, tomó forma humana y vino a habitar entre nosotros. Las personas les resultó fácil ignorar el mensaje de un Dios invisible y ese es el mismo problema que tenemos el día de hoy. Las personas quieren ver algo palpable, quieren decir: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está tu Dios que existe? ¿Dónde está Dios cuando hay calamidades? ¿Dónde está tu Dios donde hay crisis? Porque el mundo quiere entender con sus propios ojos y con su propia vista, con su propio entendimiento, quiere ver que hay un Dios que realmente existe. Por eso hay muchos ateos. Por eso hay muchos debates con ateos que dicen: ¿cómo puedes probarme de que Dios existe? Simplemente voltea a tu alrededor. Mira la creación. Y la creación testifica por sí misma, por sí sola, que hay un Dios inteligente, hay un Dios que creó todas las cosas y las hizo a la voluntad de Él mismo. Pero ese hombre tenía una tarea de venir por ti y por mí. Mira lo que dice Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Poco que sabría a María la de la Biblia, poco que ella sabría que esa obra que se le encomendó a ella en su vientre, nada más y nada menos que iba a ser el Hijo de Dios en su vientre. Y ese nombre sería Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros. En Romanos 8:3 dice Pablo: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo Jesucristo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. A causa de eso. En Filipenses 2:5-8, que este es una de las
porciones de la Escritura poderosas. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, ya estudiamos esto cuando estudiamos el libro de Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ahí está, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Por eso es que más adelante vamos a ver que dice en versículo 14 del primer libro de Juan, dice: y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo, aquel Jesucristo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tenemos que entender que en Jesús existe toda la plenitud corporal de la divinidad de Dios en Él mismo. Y Jesús es la plenitud de la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Es Jesucristo la única persona que puede llevarte a la eternidad. Nadie más, ni tus oraciones, ni tus buenas obras en la iglesia, ni tu religiosidad, ni tampoco tu asistencia a la iglesia, ni cuánto diezmas a la iglesia, que todo esto tiene un lugar apropiado bíblicamente. En la oración tenemos que orar, se nos ha mandado que oremos, se nos ha mandado que nos congreguemos, se nos ha mandado a que aportemos nuestros diezmos, se nos ha llamado también a que sirvamos en la iglesia de Dios, pero nada de esto me va a salvar, nada de esto me va a hacer salvo, ni me va a ganar la eternidad en el cielo con Dios. Lo que me va a ganar la eternidad, lo que me va a dar la eternidad es un regalo de Dios que nos da a nosotros, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces la Biblia, en 66 libros, hay un contenido que se respalda durante todos los 66 libros y habla de una sola persona, un solo mensaje, el corazón de Dios que quiere salvar al humano, que quiere salvarte a ti, quiere salvarme a mí en la persona de Jesucristo, porque Él ya había visto de los fundamentos de la vida que el hombre iba a ser rebelde, que el hombre se iba a perder en pecado, que el hombre se iba a extraviar en el pecado y no iba a querer conocer las cosas de Dios. Por eso es que en su divino tiempo, en el kairos de Dios, Dios mandó a su Hijo único, que cuando tú y yo éramos pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz, nos dice Romanos 5:8. Y es Dios quien ha propuesto en su corazón salvarte en la persona de Jesús. Por eso es que es bien importante que entendamos quién es Jesús y cómo Dios planeó nuestra salvación en Jesucristo. Dice también la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, versículo 12, que no hay otro nombre en el cielo. No existe otro nombre en el cielo en el cual es dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, sino solamente y únicamente en el nombre de Jesucristo. Ese verbo que se hizo carne, ese verbo que preexistió con Dios, ese verbo quien creó, en Él crearon todas las cosas, ese verbo que vino aquí en la persona, se encarnó en un ser humano para pagar tu pecado y mi pecado. Es el Logos. Que los griegos usaron la palabra logos para referirse a la sabiduría, la utilizaban esa palabra para referirse a la razón, para razonar, o sabiduría de una persona, y los griegos sabían que esa palabra logos, en esa palabra existía poder para la mente, para razonar, para la sabiduría, y utilizaban esta palabra de logos. Y Juan utilizó este concepto griego para comunicar el hecho de que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es la autoexpresión del Dios mismo. Es la expresión de Dios dada al mundo. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios trajo
al universo a la existencia. Una vez más, en el Antiguo Testamento la palabra de Dios trajo el universo a la existencia. Ahora, los judíos sabían que la palabra de Dios era muy poderosa, y cuando los judíos utilizaban y oían que era la palabra de Dios, tenían tanto respeto que sabían que había poder cuando se hablaba de la palabra de Dios. Y en Salmo 33:6 dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, cuando Jesús trajo ese concepto, cuando Juan trajo ese concepto del logo, les estaba hablando a los griegos, les estaba hablando a los judíos, a los griegos y por consecuencia a los gentiles, para que ellos pudieran entender el poder que había en esta persona, en la persona de Jesucristo. Y también salvó a los necesitados. En Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Una vez más, entonces Juan está apelando tanto a judíos como a griegos y por consecuencia a los gentiles para recibir al Cristo eterno. Y de cualquier forma y en toda la forma de la parte del corazón de Dios está apelando contigo a que entiendas quién es Jesús y qué es lo que Él vino a hacer por ti y por mí. Vas a encontrarte en tu camino religioso que te van a decir, bueno, sí, es bueno creer en Jesús, pero también tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, tenemos que mantener nuestra salvación. Claro que todo eso es parte bíblica, parte de la Biblia, parte de nuestro deber como cristiano, pero cuando tú dices Jesús me salva y aparte ya te fuiste muy lejos. Porque somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe, sino es únicamente por la gracia de Dios. Un regalo, un don que no merecemos ni tú ni yo. Eso es lo que hace la cruz de Cristo. Eso es lo que marca la diferencia. Cristo dijo en Juan 19, consumado es, terminado es, ya no hay nada más que hacer. Entonces, si tú pones tu fe en Cristo Jesús, vas a salvarte, vas a ser salvo. He aquí la diferencia, no malinterpretes. Cuando una persona realmente es nacido del Espíritu de Dios, cuando una persona realmente acepta y recibe el don de la vida en Cristo Jesús, esta gente va a ser motivada a trabajar para el Señor. ¿Por qué? Porque ahora que somos salvos, miramos la vida diferente. Ahora queremos servirle a ese Cristo que me salvó, a ese Cristo, a ese verbo que vino a dar la vida por mí. Y ahora puedo entender que estaba yo caminando en las tinieblas y ahora camino en la luz. Ya no puedo ser el mismo. Algo nuevo pasó en mi vida. Por eso dice Pablo que todo aquel que está en Cristo Jesús es una criatura nueva. Eres totalmente una persona nueva. No estábamos hablando de perfección, más completos en Cristo Jesús. Esa es la diferencia de cuando alguien viene y entrega su vida a Cristo Jesús. Todo cambia y ahora miras con unos ojos espirituales. Ahora tu corazón está inclinado al reino de Dios. Ahora quieres servirle a Dios. En el principio era el verbo. Ese verbo que tiene un poder maravilloso para cambiar la vida del ser humano cuando abrimos nuestro corazón para Él. Otro detalle importante que Juan nos hace notar es que el verbo era, mas nunca llegó a ser. Era, el verbo no fue inventado, el verbo no de repente existió, no, el verbo era. Y es lo que nos dice en Juan 1:14, que nos habla de su encarnación y utiliza un término muy diferente. Dice, aquel verbo que ya existía, que siempre existió, aquel verbo tomó forma, dice, y fue hecho carne, que lo vamos a ver conforme vamos avanzando en este evangelio. Entonces podemos resumir diciendo que Cristo era Dios por toda la eternidad, pero que llegó a ser un hombre en un momento concreto, en un momento importante en el Cairo de Dios, de nuestra historia aquí en la tierra. Y por esta razón el Señor Jesucristo pudo afirmar ante la incredulidad de los judíos,
El Señor Cristo mismo pudo afirmar ante la incredulidad de los judíos, y muchas veces los judíos querían atraparlo, querían convencerlo, querían atacarle para que él pudiera hablar y que mentiras salieran de sus bocas, pero lo que no estaban entendiendo es que estaban totalmente ciegos a quien estaba enfrente de ellos. Jesús ya les venía hablando desde entonces, y en una ocasión en Juan 8:58 les dijo: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Este título solamente es dado a Jehová, a Dios, el creador de todo. Pero nada más y nada menos, Jesucristo está agarrando ese título para sí mismo. ¿Quién dijo yo soy? ¿Te acuerdas cuando Moisés dijo, cuando vaya con el faraón y voy a pedir que liberte a los hijos de Israel? ¿Qué es lo que le voy a decir? ¿Quién le voy a decir que me mandó? Y Dios le dijo a Moisés: dile que te mandó, yo soy. Yo soy el que soy. Pero el verbo era con Dios. La expresión era con nos da a entender que aun siendo igual en esencia con el Padre, había una cierta distinción de personas que permitía la comunión y el amor mutuo dentro de la Trinidad, porque desde el principio existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando pensamos en la gloria divina que disfrutaba el Hijo durante toda la eternidad en la comunión dentro de la Trinidad, y que Juan nos presenta aquí como el comienzo de su evangelio, y lo contrastamos contra el final de su libro, en el que encontramos que Jesucristo murió en una cruz como un criminal, es entonces cuando quedamos asombrados, entonces cuando realmente entendemos cuál fue el propósito de que Jesús vino, porque el Rey que estaba en el cielo, que estaba en el trono, es aquel que vino y se hizo hombre y fue a la cruz por ti y por mí, y no podemos entender el por qué. Pero Jesús lo hizo por amor. Y el verbo era con Dios. Con esta breve declaración, el evangelista aquí declara la absoluta divinidad de Cristo, y al mismo tiempo pone en evidencia la falsedad de muchas de las posturas que los hombres tienen frente a Dios el día de hoy, 2020, a los ateos, a los agnósticos, a los idólatras, a quien pueden decir que conocen a Jesús, pero no lo conocen personalmente. ¿Cómo conocemos a Jesús personalmente? Cuando le entregamos nuestra vida, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, cuando le pedimos que nos dé el don del Espíritu Santo, que su Espíritu Santo venga y habite en nosotros, y ahora es el Espíritu Santo quien nos da la habilidad de ver una vida totalmente diferente. Si tú y yo no podemos entender esas cosas, antes de venir a los pies de Cristo, cuando somos religiosos, no podemos entender eso. Y se nos hace una locura el ir a la iglesia, se nos hace una locura echar la predicación, y vas a la iglesia otra vez, oh, qué tedioso, y otra vez a la iglesia, y ¿por qué sirves tanto? ¿Y por qué das dinero? ¿Y por qué tanto empeño? Eso? ¿Por qué? Porque no conocen a aquel Dios que nos salvó, y este Dios que nos salvó es un Dios lleno de amor, a donde cuando venimos a la congregación, Él promete encontrarnos aquí, Él promete hablarnos mediante su congregación. Y es el porqué que venimos a la iglesia, es el porqué que asistimos a la iglesia, porque empezamos a conocer a ese Dios mismo en la persona de Jesucristo. Empezamos a conocer el corazón de Dios mediante su palabra, mediante sus escrituras, y empezamos a conocer cuál es su voluntad para mi vida. Empezamos a conocer cuál es el poder que sobreabunda más allá de lo que podemos pedir o pensar, y el poder que Él efectúa o afectúa en nuestro ser. Cuando Él nos lleva de victoria en victoria, cuando nos lleva en la crisis, podemos entender que la mano de Dios siempre está con nosotros. El verbo de Dios está a un lado de nosotros, y es por eso que estamos locos, estamos enamorados para con Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y todo lo que queremos hacer es servirle en agradecimiento de lo que Él ya ha hecho a nosotros en nuestra vida. Y sí, la religión te va a cegar totalmente. La religión te va a decir, mientras tú cumplas una vez al año en Navidad o en el día de Easter, vas a estar bien con Dios y todo.
Esa es la mentira del diablo, es la mentira del enemigo que te quiere hacer creer que mientras tú vayas a la iglesia una vez por semana, ya cumpliste con tus ritos, ya cumpliste con tu obligación que tienes, pero eso es la mentira más grande del enemigo que te puede hacer, que te puede dar. Sí, lo dije la semana pasada, el enemigo no tiene problemas con que tú vayas a la iglesia. Ve a la iglesia, él no le importa, él está encantado, el diablo está encantado que tú vayas a la iglesia. El diablo está encantado que tú cantes coros y que hagas alabanza. A él no le importa eso, él está encantado contigo porque él quiere mantenerte ahí estancado en esa religión que tú tienes, en esos pensamientos que tú tienes, en esa manera de ver las cosas que tú las ves. Pero la palabra de Dios nos dice que hay un camino que se mira recto ante el hombre, pero ese camino recto es camino de muerte y es el camino que el enemigo te quiere llevar, porque él ha venido a hurtar y a robar y a matar a todo aquel que está disponible para escuchar al diablo. Y la religión es lo que hace. Te atrapa a creer, te hace creer que tu religión, que tu pensamiento acerca de Dios está bien. Pero Jesús vino a decirte, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Este verbo, esta verdad, era en el principio con Dios. Nunca el Padre estuvo solo. Desde el principio el Hijo estuvo con Él. ¿Y qué es lo que podemos hacer cuando pensamos en la preexistencia del verbo? ¿Qué es lo que se viene en tu corazón? Solamente una adoración espontánea. Al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos, es lo que dice Judas 1:25. Todas las cosas por Jesús fueron hechas, y sin Jesús nada de lo que ha sido fue hecho. Cuando dice las Escrituras, todas las cosas, esto abarca la totalidad de la materia y de la existencia. Pablo dice en Colosenses 1:16, porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Fue por mandato de Cristo que llegaron a existir los mares, las montañas, el sol, la luna, los ángeles, los querubines. Y la conclusión evidente es que la materia no es eterna, lo creado no es eterno, ni tampoco se ha organizado la materia de una forma actual o por casualidad. No es ¿cómo se dice? Eso que se inventó, que de la nada existió. Cuando dice, por Jesús fueron hechas, quiere decir literalmente, mediante Jesús llegaron a ser, no en independencia, sino actuando como ejecutor de la voluntad del Padre. Porque el corazón de Dios es el corazón del Padre. Y el Padre obraba mediante el Verbo, mediante su Hijo, mediante Jesús, pero no como el obrero que cortara con su hacha, sino con el cuerpo que ve con el ojo. Esa es la personalidad de Dios. A lo largo de su evangelio, Juan nos va a demostrar que Jesús tenía realmente este poder creador. En las obras del Caná, el Señor Jesús creó el vino del agua. Y de ahí comenzó a ver lo que Él podía hacer como hombre, porque la divinidad de Dios estaba en Cristo Jesús. Y sin Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces la frase anterior se vuelve a repetir en modo inverso con el fin de que sea imposible hacer ninguna excepción. Es decir, desde el ángel más elevado hasta el gusano más vil que puede existir, todo fue hecho por Jesús. Podemos decir, por lo tanto, que el autor y fundador del cristianismo es también el autor y fundador del mundo, así como también Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe.
En Jesús todo existe. Colosenses nos habla de Jesús que por Él, con Él y en Él todo existe. Y la palabra de Dios tiene un mensaje central. En toda la palabra de Dios simplemente hay un mensaje central. Y ese mensaje central es el verbo de Dios, es Jesucristo mismo, es Jesús. Jesús es Dios. Y este es el mensaje que la palabra de Dios nos trae. Pero ay de ti si quieres tomar ese mensaje y cambiar el mensaje completamente, porque la palabra de Dios nos dice en Gálatas que cuando alguien nos trae, dice el apóstol Pablo, pero si yo mismo o a los ángeles del cielo bajan y te dan visiones, te dan apariciones, te dan cualquier otra cosa, te traen un evangelio que no es otro evangelio, no existe el evangelio, solamente hay un evangelio, el evangelio de Jesucristo, pero hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Pero si uno de ellos viene o yo mismo te presento otro evangelio que la palabra de Dios no lo presenta, sea anatema, que sea perdido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios condena cualquier otro mensaje que no viene de la palabra de Dios, cualquier otro mensaje que disminuye o que quiere disminuir el poder de la cruz de Cristo. Un mensaje que te trae que la salvación es por obras. Eso es un mensaje erróneo, y para eso hay una maldición para esa religión que te trae este mensaje. ¿Por qué? Porque en Él estaba la vida. No es sencillamente que está vivo, nada más está vivo en contraste a los ídolos muertos, porque no estamos comparando a Jesús con un ídolo muerto, sino que Jesús es la fuente de toda vida. La muerte, tanto a nivel físico como espiritual, es la separación de la vida. Jesús es el autor de la vida. Jesús es la vida misma. Adán y Eva, por ejemplo, murieron porque decidieron rebelarse contra Dios. Pero por medio de la fe en Cristo, el hombre puede ser reconciliado nuevamente con Dios y volver a disfrutar de la vida que Jesús dijo en Juan 3:36. Y dijo Jesús: el que cree en el Hijo, el que cree en Jesús, tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre de él. No te estoy condenando, ni la fe cristiana te condena. Eres tú quien te condenas a ti mismo por no haber creído en el Hijo de Dios. Ahora, el creer, no nada más creo en Él, porque la palabra de Dios dice que hasta los demonios creen en Jesús y tiemblan. El creer es un estado de acción. Un estado de acción en tu vida de acuerdo a tu fe, de cómo caminas en tu fe. De creer en Jesús va a cambiar totalmente tu vida. Cuando crees en Jesús y lo recibes como el Señor de tu vida, como el dador de tu vida, como el autor y el consumador de tu fe, ese mismo Jesús va a cambiar toda tu vida completamente, y la religión ya no hay lugar en tu corazón. Podemos decir que la vida es la necesidad fundamental de todo hombre. De la vida dependemos estar aquí, y por lo tanto todo hombre necesita a Cristo, que es la misma vida. El Evangelio ilustra esta verdad recordándonos el momento en que Cristo resucitó a Lázaro. Ustedes recuerdan la historia, lo resucitó de entre los muertos. Antes de ese momento Jesús se presentó de la siguiente manera en Juan 11:25 y dijo: yo, Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Amén a eso. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice ahí? Vivirá. Esta vida, este verbo, y la vida era la luz de los hombres. En este sentido, el verbo es la luz que ilumina a los hombres en cuanto a los asuntos espirituales de la salvación. Y nuevamente encontramos en el Evangelio que Cristo mismo afirma estas verdades que encontramos en el principio, en este prólogo. En Juan 8:12 dice otra vez Jesús, les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida. El hombre necesita la luz de Cristo.
ya que por sí mismo, por sus esfuerzos y conocimientos, nunca podrá llegar al conocimiento de Dios. Y como ya hemos dicho, Cristo es la revelación suprema de Dios. El uso que Juan hace de la luz para designar al Verbo es sin duda muy apropiado. Para finalizar, dice esto acerca de la luz es necesaria para ver y conocer. La luz es pura y además no se puede contaminar. La luz se penetra todo y nada se le puede esconder. La luz en las tinieblas, dice la Escritura, resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué? Porque las tinieblas aquí son morales. Producidas por el pecado, se traducen en odio e incredulidad en contra de él. La tiniebla que quiere prevalecer contra la luz de Jesucristo no pueden, porque Jesús vino al mundo, vino a vencer al pecado. Y todo eso se traduce en las tinieblas como aquella gente que quiere vivir en tinieblas, en una vida entenebrecida, una vida alejada de Dios, una vida que es ajena a las cosas de Dios, una vida que quiere complacerse a sí mismo, una vida que el hombre quiere nada más vivir para él mismo. Primero yo, luego yo y al último yo. ¿Y qué importa las cosas de Dios? ¿Qué importa las cosas de la iglesia? Para eso están los domingos la iglesia. Ya ve a hablar de las cosas de Dios. Acá estamos en el mundo. Dios tiene muchas cosas que hacer. Dios está muy ocupado. No, Dios quiere estar ocupado en tu vida cuando tú tienes esa vida, esa relación personal con Dios mediante Jesucristo mismo. Y ya hemos visto que estar en la luz significa conocer a Cristo, amén, y andar en sus caminos. Por tanto, estar en las tinieblas tiene que ver con la rebeldía del hombre, del pecador que no quiere aceptar la voluntad de Dios. Entonces, un hombre puede estar en tinieblas por dos razones. Número uno, por la falta de la luz o por la falta de la vista. Pero como veremos más adelante aquí en este evangelio, a los judíos rechazaron los caminos de Dios no por falta de la luz, pues la misma luz estaba entre ellos mismos. Ellos podían palpar la misma luz de Dios que vino en la persona de Jesucristo. Sino por falta de vista, por falta de esa fe espiritual, por falta de entender las Escrituras, no pudieron ver esa misma luz que llegó a él. Entonces Juan nos va a mostrar más adelante a lo largo de su evangelio esa continua resistencia de las tinieblas de la luz y la incapacidad para apagarse definitivamente por sí solo. Una persona no puede apagar la luz de su vida, no puede apagar el pecado de su vida por sí solo. Necesita la ayuda de Jesucristo, necesita la asistencia de nuestro Salvador. Por lo tanto, necesitamos el Verbo de Dios. Su iglesia ha sido por años perseguida. La iglesia de Cristo ha sido perseguida y ha sido blasfemada. Sus discípulos han sido asesinados y el evangelio despreciado. Pero el pasaje nos enseña también que Satanás nunca podrá apagar la luz y que ésta seguirá brillando hasta que venga la segunda venida y gloriosa de Jesucristo, a la cual estamos esperando. Mis amados hermanos, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio, era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este es el principio del Evangelio de Juan, que nos anuncia que Jesús ya estaba desde la existencia. Y hay muchos pasajes en la palabra de Dios que nos da acerca de que Jesús mismo es Dios mismo. Y conforme vamos a pasar el Evangelio de Juan, vamos a ir investigando, vamos a ir aprendiendo a dónde están esas citas bíblicas, a donde nos dice, nos confirma que Jesús es Dios. Ahí está la segunda introducción. Regresamos la próxima semana a continuar. Levantamos en versículo 6 y vamos a ver a un hombre también que fue un hombre de Dios, Juan el Bautista, y vamos a ver cómo Juan, el escritor del Evangelio, nos habla acerca de la vida de Juan el Bautista, y conforme vamos
aprendiendo, vamos creciendo cómo Dios quiere usar tu vida y cómo Dios quiere usar mi vida. Pero Dios no puede usar tu vida. Dices, bueno, pastor, ¿cómo está eso que Dios no puede usar mi vida así? Si tú no eres nacido de nuevo, Dios no puede usar tu vida. Tienes que haber venido a Cristo, tienes que haber nacido de nuevo, y hoy es una oportunidad muy preciosa que Dios te da al escuchar su palabra, al escuchar el Evangelio de Dios. La palabra dice que hoy día es la salvación, no mañana. La Biblia no promete, no hay promesa del mañana. Así que si tú nunca has recibido a Jesús como Señor y Dador, como Señor y Salvador en tu vida, si nunca te has arrepentido de tus pecados, hoy día te voy a dar la oportunidad, con la autoridad de la palabra de Dios que me da al predicar su palabra, que tú abras tu corazón el día de hoy, que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador, no como religión, como Señor, como libertad. A donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para no pecar. Libertad para decirle no a las cosas del mundo. Libertad para decirle, sí, Señor, yo te alabo con toda mi vida. Si ese eres tú, quieres recibir a Jesús, haz esta oración conmigo. Hazla por fe, desde lo más profundo de tu corazón, y Dios te va a salvar, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que clama en el nombre de Dios será salvo. Así que si tú quieres hacer esta oración, ora conmigo, por favor. Dios amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitirme escuchar tu palabra y escuchar acerca del verbo, el verbo quien es Jesús, quien era, quien es y quien siempre será. Gracias por haber mandado al verbo, a Jesucristo mismo, en carne propia, para morir por mis pecados, y después fue sepultado. Pero la Biblia nos dice que al tercer día resucitó y venció la muerte, para que yo no muera. Hoy pongo mi fe en ti, Jesús. Te recibo como mi Señor y Salvador. Recibo el don de la vida. Te pido que me des el Espíritu Santo, que me des la habilidad de seguirte, de ser tu discípulo, de adorarte y de aprender de ti. Gracias, Padre. Recibo el don de la vida. Te entrego mi pecado, me arrepiento de mi pecado y me alejo de mi pecado esta mañana por seguirte a ti. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija, quiero ser tu discípulo y quiero aprender de ti. Gracias te doy y acepto mi salvación. Creo hoy que soy cristiano y que si llego a morir el día de hoy, yo voy a estar en tu presencia, porque tu palabra nos dice que todo aquel que cree en él no morirá, mas tendrá vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, quiero decirte con la autoridad de la palabra de Dios que en el Evangelio de Lucas capítulo 15 dice que ahorita hay fiesta en la presencia de los ángeles de Dios por cada persona que viene y se arrepiente y le entrega su vida a Dios. Hay fiesta en los cielos. Así que si tú aceptas al Señor como Señor y Dador, pues como Señor y Salvador, y quieres mandarnos un mensaje aquí por Facebook o por YouTube, puedes hacerlo para poderte ayudar en tus primeros pasos en cómo caminar en las cosas del Señor. Dios bendiga tu vida y puedes venir aquí a Comunidad Cristiana Palabra Viva en la ciudad de La Mirada, California. Pronto vamos a abrir otra vez el templo, eso es algo temporal nada más y para que volvamos a juntarnos físicamente, pero hasta entonces que Dios los bendiga abundantemente, que esta semana sea una semana llena de bendiciones para tu vida, que el Señor abra puertas de oportunidad, puertas de bendición a donde nadie las pueda cerrar y que el Señor también cierra puertas a donde nadie las pueda abrir. Que Dios te bendiga, Comunidad Cristiana Palabra Vida, los extraño, les amo en el amor de Cristo y espero pronto volver a estar junto con ustedes. El jueves próximo nos vemos en línea para hacer oración y un devocional bíblico. Que Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo.